Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que se llama El Corazón del Padre. Yo soy Hani y él es mi esposo Dani. Es un gusto saludarles nuevamente y bueno, estamos en nuestra serie Encuentros con Jesús y el encuentro de hoy se titula Un encuentro en la escasez. Está basado en Lucas 9 del 10 al 17 y dice lo siguiente. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego, él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Bethsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Pues yo no sé ustedes, pero esta historia me parece maravillosa. El contexto en el cual se enmarca es: hay una multitud que está siguiendo a Jesús. Jesús necesitaba estar un momento a solas. La multitud se da cuenta que Jesús va por ahí y entonces le sigue. Y es una multitud alrededor de 5,000 hombres únicamente, posiblemente eran más, porque no estaban contados mujeres y niños. Y bueno, se avecina un problema y el problema es que empieza a anochecer y están en un lugar apartado. Ahora los discípulos se dan cuenta de esta situación y cualquier persona en su sano juicio pues obviamente empezaría como a prever que se viene un problemota porque cómo alimentas a toda esta gente y en esas condiciones, ¿no? Ahora se acercan con Jesús, le presentan el problema, se empiezan a angustiar y bueno, como siempre Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero les dice, pues aliméntenlos ustedes. Y ellos, pues ¿de dónde quieres que vayamos a comprar comida para toda esta gente? ¿Cómo le vamos a hacer? En algunos otros libros, no aquí en Lucas, dice incluso, tendríamos que trabajar meses para conseguir dinero suficiente para alimentar a toda esta multitud. Imagínense cuánta gente era, ¿no? Y bueno, se dan cuenta de los escasos recursos que tenían. Pero bueno, hay algo que ellos hacen que es lo que resalta de esta historia y es su obediencia a lo que Jesús les dice, porque Jesús les dice, bueno, siéntenlos en grupos de 50 y de 100 es lo que hace Jesús, los manda a sentar. Y los discípulos no se ponen a cuestionar lo que Jesús les está diciendo, solamente confían y entonces con fe empiezan a repartir a la gente en grupos de 50 y eso es lo que podemos ver de parte de ellos. Ahora, nosotros podemos estar en situaciones incluso difíciles en algún momento de nuestra vida, que son realidades, ¿no? O sea, estás en un momento en el que ves que la situación ya es abrumante para ti, puedes estar en una situación a lo mejor de escasez económica o de algún tipo de problema, pero bueno, si tú te acercas a Jesús, seguramente Jesús te va a dar la salida de esa situación. Yo me he encontrado N cantidad de veces en mi vida, en momentos en los que yo decía, es que no tengo el recurso, no tengo cómo poder salir de esta situación, pero de repente Dios me hacía dar cuenta, o caía yo en cuenta, que pues bueno, tenía mis manitas, tenía las habilidades que Dios me había dado, y eso me empezaba como a dar vueltas en la cabeza y seguramente era Dios el que ponía en mi corazón algún tipo de proyecto, algún tipo de negocio, algún tipo de salida de mi situación y yo tenía que avanzar con fe hacia eso para poder salir de ese problema y gracias a Dios pues en todas las veces logré salir, ¿no? Y seguramente pueden haber veces que van a venir más problemas, pero ya sé, el camino es tener fe,
caminar hacia donde Dios me dice que vaya, y normalmente Dios ayuda, aun con lo que pareciera que es poquito, que a lo mejor puedes decir tú, es que solamente tengo esta habilidad o solamente tengo esta educación, con eso es suficiente, porque Dios quiere a través de tu vida bendecir a otros, como aquí lo hizo, a través de lo poquito que había bendijo a muchos, pero también fue cuestión de que los discípulos tuvieran fe y se movieran hacia lo que Jesús les estaba diciendo que hicieran. Así es. Y bueno, eso nos mueve al último personaje, que siempre es el personaje central, por supuesto, Jesús. Los recursos, como bien decías, ellos dijeron, bueno, pues esto es lo único que tenemos. Y entonces van con Jesús y Jesús toma esos recursos y entonces ocurre un milagro. Aún antes ya podemos estar viendo la maravillosa forma en la que Jesús actúa, porque esta multitud que lo estaba buscando, había gente enferma, entonces Jesús, dice la Biblia, que los recibe en primer lugar. O sea, Jesús estaba buscando estar apartado. Y aún con todo esto, va esta multitud, los sigue y Él los recibe. Otra cosa que hace Jesús es que les enseña. Entonces, siempre podemos encontrar a Jesús, el corazón del Padre en Jesús, y vemos que es un corazón que enseña, está dispuesto a guiarnos por el mejor camino. Entonces, si tú estás pasando una situación difícil y no sabes qué hacer, las enseñanzas de Jesús están a tu disposición. Y eso es algo maravilloso. Su guía preciosa para todas las cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos. Entonces ya vimos que Jesús recibe, que Jesús enseña, y también Jesús sana. Entonces Jesús sana a los enfermos en esta multitud. Y Él, ya hemos visto otros encuentros en los que Él sana, puede sanar también nuestras vidas, nuestras heridas, tanto físicas como espirituales. Otra cosa que Jesús hizo fue que multiplicó. Y esto es la centralidad, porque en efecto era un ambiente donde los recursos eran escasos. Pero nuestros recursos, o esos recursos en manos de Jesús, se multiplicaron a tal grado que toda la gente comió y fue alimentada. Entonces eso es un milagro sorprendente y nos deja una gran enseñanza. Nuestros recursos en manos de Jesús pueden ser multiplicados. Entonces tú a lo mejor dices, híjole, pero yo solo tengo, no sé, mi profesión, ¿no? O yo solo tengo mi rol como hijo, o yo solo tengo mi habilidad para escribir, o mi habilidad para tocar un instrumento, o mi habilidad para cocinar, o a lo mejor yo limpio muy bien un lugar, o yo ordeno muy bien, o yo enseño muy bien en la universidad, o yo soy muy bueno para la escuela. Vaya, ¿cuáles son tus recursos? Es importante que hagas un alto y te detengas para ver cuáles son los recursos que Dios te ha dado. Y a lo mejor tú los ves como escasos, pero esos recursos en manos de Dios van a ser multiplicados. Y este es un gran mensaje, porque de la escasez pueden pasar a la multiplicación. Y multiplicas, y Dios multiplica esos recursos para precisamente lo que decías, que sean de bendición a otros. Entonces vean todas las acciones de Jesús que nos reflejan el corazón del Padre. Él recibe, Él enseña, Él sana, Él multiplica y Él alimenta. O sea, Él también sacia nuestra necesidad. Pero lo más importante es, date cuenta de tus recursos hoy. Dale gracias a Dios por esos recursos y ponlos en sus manos. Y Él se va a encargar de hacer cosas maravillosas con esos recursos. No pienses que es poco, tal vez lo sea, pero Jesús está contigo. Esa es la gran diferencia. Podríamos pasar una situación con y sin Jesús, pero siempre con es lo mejor que te puede pasar. Así es que bueno, pues nos despedimos con esta reflexión. Esperamos que puedas hacerlo realidad también en tu vida, que pongas en manos de Dios todos los recursos que Él ha puesto. Dice la Biblia que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así es que lo que necesitas para esta vida ya te ha sido dado. No lo dudes, ponlo en las manos de Dios y con fe muévete en la dirección que Dios te guíe. Que tengas una excelente semana. Dios les bendiga. Es un gusto saludarte.
En tus manos, Dios, rendido estoy. Todo lo que soy está en ti, Señor. Todo mi ser en tus manos está, y tuyo soy por siempre. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar con lo que soy. Caminaré por donde tú estés, en llanto y dolor, confío en ti. Y viviré por tus caminos y tus promesas por siempre. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar con lo que soy. Te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar. Jesús, yo creo en ti, mi Dios. Jesús, te pertenezco a ti. La razón para vivir, la razón para cantar con lo que soy.